Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les va a interesar, y quizás a otros les cause un poquito de controversia, pero para eso estamos aquí. Hoy vamos a hablar de dramas, de esos que a veces nos atrapan pero que al final del día, nos dejan con un sabor agridulce, o directamente con ganas de tirar el televisor por la ventana. Vamos a hablar de esas novelas turcas que al menos yo, ya no estoy dispuesta a ver más. Sí, lo sé, algunas son súper populares, otras las han visto millones de personas, y quizás ustedes las aman, y está perfecto. Pero yo les voy a dar mis razones, mis motivos, mis traumas personales con ciertas producciones que honestamente me han agotado. Así que prepárense para un poquito de drama y mucha sinceridad. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, viajes y un poquito de mi vida. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezar? El mundo de las novelas turcas es tan amplio y variado que hay para todos los gustos. Desde comedias románticas ligeras y adorables, hasta dramas históricos épicos, pasando por thrillers llenos de suspense. Pero como en todo, no todo lo que brilla es oro. Y a veces incluso las novelas más populares tienen ciertos clichés, ciertas tramas repetitivas, o ciertos personajes que simplemente nos sacan de quicio. La primera novela que quiero mencionar, y esto quizás levante algunas cejas, es Amor eterno, Lo sé. Es un clásico, ganó premios, Burak Özçivit es guapísimo. Pero por favor. ¿Cuánto sufrimiento puede soportar una persona? Entiendo el drama, el amor imposible, los obstáculos, pero llegó un punto en que la trama se convirtió en una espiral de desgracias interminable. Emir Kozcuoğlu es un villano brillante, sí, pero su obsesión con Nihan se vuelve agotadora. Kemal, el protagonista, es un buenazo, pero a veces le falta un poquito de no ser iniciativa. Y Nihan, pobrecita, atrapada entre dos hombres que la aman, pero sufriendo constantemente. La serie es visualmente preciosa, la música es emotiva, las actuaciones son buenas, pero el nivel de angustia que genera es demasiado. Personalmente necesito un poquito más de luz y esperanza en mis novelas, y Amor eterno me dejó sintiéndome como si hubiera corrido un maratón de llanto. Y es que, entiendo que las novelas deben tener conflicto, pero Amor eterno parecía un concurso de quién puede sufrir más. Cada capítulo era una nueva tragedia, una nueva traición, una nueva mentira. Era como si los guionistas se hubieran propuesto exprimir hasta la última gota de miseria humana. Y al final, terminé sintiéndome más miserable yo que los propios personajes. Además, vamos a hablar de los finales. No quiero spoilear a nadie, pero digamos que no fue precisamente un final feliz. Más bien, fue un final agridulce que me dejó con un nudo en la garganta y la sensación de que todo el sufrimiento no había valido la pena. Y eso, amigos, es algo que no puedo perdonar. La siguiente en mi lista de no más por favor es Erkay, Amor y venganza ***. Otra novela con un galán turco que roba suspiros, Aknaknzu. Pero de nuevo la premisa de la venganza como motor principal de la historia, y el constante tira y afloja entre Miran y Reyyan, terminaron por cansarme. Entiendo el contexto de la tradición, las familias enfrentadas, el honor ultrajado, pero la manipulación, el engaño, las mentiras, era un no parar. Y Reyyan, a pesar de ser una mujer fuerte y decidida, a veces parecía una víctima perpetua. Miran, con su conflicto interno entre el amor y la venganza, era comprensible, pero sus acciones a menudo eran injustificables. Y la trama se alargó tanto que al final, sentí que estaba viendo la misma escena repetida una y otra vez. Necesito personajes que evolucionen, que aprendan de sus errores, que crezcan. Y en Erkay sentí que estaban dando vueltas en círculo constantemente. Y es que ¿cuántas veces puede uno perdonar una traición? ¿Cuántas veces puede uno aceptar una mentira? En Erkay parecía que Miran y Reyyan estaban atrapados en un bucle infinito de perdón y olvido, para luego volver a caer en la misma trampa una y otra vez. Era como si los guionistas se hubieran olvidado de la palabra evolución, y hubieran decidido mantener a los personajes estancados en el mismo punto de partida durante toda la serie. Además, la trama se extendió tanto que terminó perdiendo el sentido. Originalmente la venganza era el motor principal de la historia, pero a medida que avanzaban los capítulos, se introdujeron nuevos personajes, nuevas subtramas y nuevos conflictos que diluyeron la esencia original de la serie.
Al final, terminé sintiendo que estaba viendo una telenovela diferente, una que había perdido el rumbo y que se había convertido en una sombra de lo que había sido al principio. Ahora vamos con una que quizás no sea tan conocida, pero que me generó mucha frustración. Habitación 309 ***. Esta es una comedia romántica, se supone que es ligera y divertida, pero la premisa, aunque original, se vuelve repetitiva y exagerada. La idea de que Lale y Onur se emborrachen y terminen pasando la noche juntos, y que luego ella quede embarazada, suena graciosa al principio. Pero la forma en que se desarrolla la historia, con las familias entrometidas, los malentendidos constantes, las situaciones ridículas, llegó un punto en que me estresaba más que me divertía. Demet Özdemir es encantadora y Furkan Palal también es un buen actor, pero la trama se estancó y los personajes no terminaban de definirse. Necesito comedias románticas que me hagan reír de verdad, no que me hagan querer gritarle a la pantalla. A ver, entiendo que las comedias románticas tienen que tener conflictos. Pero en Habitación 309 los conflictos eran tan exagerados y ridículos que terminaban siendo más frustrantes que divertidos. Era como si los guionistas se hubieran propuesto crear la situación más absurda posible en cada capítulo, sin importar si tenía sentido o no, y al final, terminé sintiéndome más estresada que relajada viendo la serie. Además, las familias de Lale y Onur eran insoportables. Eran entrometidas, manipuladoras y obsesionadas con el control. En lugar de apoyar a sus hijos, se dedicaban a complicarles la vida y a crear más problemas de los que ya tenían. Era como si estuvieran compitiendo para ver quién era el más tóxico. Y eso, amigos, es algo que no puedo soportar en una comedia romántica. La cuarta novela que entra en mi lista negra es ***Kukur***. Esta es una serie de acción con mucha violencia, drama familiar y luchas de poder. Es visualmente impactante, la banda sonora es increíble, y Aras Bulut y Nemli hace un trabajo espectacular como Yamak. Pero la cantidad de violencia, la constante muerte de personajes, la atmósfera oscura y opresiva, se volvió demasiado para mí. Entiendo que la historia se desarrolla en un barrio peligroso, controlado por una familia mafiosa, pero el nivel de brutalidad y la falta de esperanza me agotaron emocionalmente. Necesito un equilibrio entre el drama y la acción, y en Kukur, sentí que la violencia era la protagonista principal. Además, la serie es muy larga, con muchas temporadas, y la trama se vuelve cada vez más enrevesada y confusa. Es que, a ver, entiendo que las series de acción tienen que tener violencia. Pero en Kukur, la violencia era tan explícita y constante que terminaba siendo gratuita y sin sentido. Era como si los guionistas se hubieran propuesto mostrar la mayor cantidad de sangre y sufrimiento posible, sin importar si contribuía a la historia o no, y al final, terminé sintiéndome más perturbada que entretenida viendo la serie. Además, la atmósfera de Kukur era opresiva y desesperanzadora. Era como si no hubiera luz al final del túnel, como si los personajes estuvieran condenados a vivir en un ciclo de violencia y muerte para siempre. Y eso, amigos, es algo que no puedo soportar en una serie de acción. Necesito al menos un poco de esperanza, un poco de optimismo, algo que me haga creer que las cosas pueden mejorar. Y finalmente la quinta novela que no volveré a ver es ***Medcezir***. Esta adaptación turca de DOC comenzó siendo prometedora. Una historia de amor adolescente con problemas de clase social, drama familiar y amistad. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya tenían una química increíble, y la serie era visualmente atractiva. Pero la trama se desvió demasiado de la original, se volvió melodramática y predecible. Los personajes perdieron su encanto inicial, y las situaciones se volvieron exageradas. Además, la serie se extendió demasiado, y la calidad bajó considerablemente en las últimas temporadas. Necesito adaptaciones que respeten la esencia de la historia original, pero que también aporten algo nuevo y original. Y en Medcezir, sentí que se perdieron en el camino. Y es que, a ver, entiendo que las adaptaciones tienen que tomarse ciertas libertades. Pero en Medcezir, las libertades fueron tan grandes que terminaron alejándose por completo de la esencia de DOC. Era como si los guionistas hubieran decidido ignorar todo lo que hacía que la serie original fuera tan especial y hubieran creado una historia completamente diferente, una que era mucho menos interesante y original. Además, los personajes perdieron su encanto inicial. Ray Janatwood, el protagonista de DOC, era un chico problemático pero con buen corazón, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo.
En Medcezir, Yaman Cooper era simplemente un chico rico y mimado que se quejaba de sus problemas. Y lo mismo ocurrió con los demás personajes. Se volvieron estereotipados y predecibles, y perdieron toda la complejidad y profundidad que los hacía tan interesantes en la serie original. Ahora bien, quiero aclarar que esta es solo mi opinión personal. Estas son las novelas que yo personalmente ya no estoy dispuesta a ver más. No estoy diciendo que sean malas series, simplemente que no encajan con mis gustos y preferencias actuales. Y por supuesto, respeto profundamente a quienes las aman y las disfrutan. Lo importante es que cada uno encuentre las novelas que le hagan feliz, que le entretengan, que le emocionen, y que le hagan pasar un buen rato. Y si a ustedes les encantan estas novelas, está perfecto. Quizás me puedan convencer de darles otra oportunidad, nunca se sabe. Al final del día, el mundo de las novelas turcas es tan vasto y diverso que hay algo para todos los gustos. Lo importante es encontrar lo que te gusta y disfrutarlo al máximo. Y si eso significa ver Amor Eterno una y otra vez, adelante. Yo no te voy a juzgar. En resumen, hoy hablamos de 5 novelas turcas que, en mi opinión, ya no vale la pena ver más: Amor Eterno, Erkay, Amor y Venganza, Habitación 309, Kukur, y Medcezir. Les expliqué mis razones para cada una, y les conté por qué me generaron frustración, aburrimiento o agotamiento emocional. Pero también les recordé que esta es solo mi opinión personal, y que cada uno tiene derecho a disfrutar de las novelas que le hagan feliz. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguna novela que ustedes agregarían a esta lista? ¿O quizás me quieren defender alguna de estas series? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre novelas turcas. Es una de mis cosas favoritas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan reído un poquito. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver novelas que no te gustan. Encuentra las que te hagan feliz y disfruta al máximo. Hasta la próxima.